Sin duda, creo que nadie creemos este video, hasta yo, pero negro sin todo negro, así que aquí te muestro. Todos conocemos a Linterna Verde, uno de los héroes más emblemáticos del universo DC, y que tiene su propio juramento que es sublime cada vez que alguien lo recita. A la luz del día o en la oscuridad, el mal de mi vista no escapará. Pues bien, algunos de sus méritos son tener historias muy interesantes, ser miembro estelar de la Liga de la Justicia, superpoderes llamativos que consisten en crear casi cualquier cosa usando la imaginación, una corporación compuesta por gente humana de la Tierra, y entre ellos una boliviana, alienígenas y seres de otras partes del universo. Y uno es una puta ardilla. Pero aún con todo esto, no se les hace raro que los fans de Green Lantern no puedan celebrar del todo decir: soy fan de Linterna Verde con toda seguridad, como si fuera Batman o Superman. Verán, los Linternas Verdes son de esos héroes con mucho potencial, tanto en habilidades y en lore, pero que no supieron cómo llevar del todo bien esa mitología de policías espaciales a otros medios como el cine o series de televisión, o que sus nuevas historias no sean tan relevantes como en la era de plata o de oro de los cómics. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, en este video vamos a ver un análisis sobre por qué Linterna Verde actualmente es considerado como un héroe incomprendido. La historia básica sobre la creación del personaje se remonta a 1940, donde el primer portador del nombre Linterna Verde fue un sujeto llamado Alan Scott, quien obtuvo sus habilidades de una lámpara mágica que llegó a la Tierra dentro de un meteorito, un concepto de lo más interesante que funcionaría como pilar de lo que vendría después. Desde el inicio tuvo poderes como crear objetos sólidos, volar, disparar rayos de energía, etc. Lo que puede parecer raro es que nunca perteneció a una organización de protectores del universo, pero en cambio, fue clave para la creación de la Sociedad de la Justicia de América. Y desde aquí fue cuando llegó la primera desgracia para estos cómics. Sí, apenas en sus primeros años. Resulta que las historias de superhéroes dejaron de vender tanto cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Varias historietas tuvieron que cambiar de tono e historia, porque de lo contrario podrían ser cancelados, y las historias de Alan Scott pertenecieron a este segundo grupo. Tuvieron que pasar algunos años hasta que la editorial le diera otra oportunidad, donde ahora sí terminarían por definirlo a como lo conocemos el día de hoy, y así fue como nació Hal Jordan, quien ahora obtendría sus poderes de una corporación de policías del espacio, quienes usaban el poder de los anillos verdes, un poder que funciona con la fuerza de voluntad, siendo capaz de crear grandes estructuras y herramientas para resolver distintos conflictos, además de reutilizar algunos conceptos del primer Green Lantern. El anillo puede crear grandes artefactos solo con la imaginación de su portador, un poder tan roto que los escritores tuvieron que darles una debilidad para equilibrar sus batallas contra enemigos, en su respectiva generación, hicieron que fueran vulnerables a, es que no me lo van a creer, a Alan Scott con la madera, y al resto de linternas como Hal Jordan, al color amarillo. Tremendo nerfeo en la escala de poder, algo tan ridículo a primera impresión, que mucho tiempo después tuvieron que justificarlo dentro de la trama, diciendo que ahora el anillo de Alan Scott es inútil contra la madera, porque estaba relacionado con la naturaleza y el anillo no tiene permitido dañarla, mientras que para los siguientes usaron este concepto para expandir su lore, diciendo que un villano llamado Parallax fue encerrado dentro de la energía de recarga de los anillos. Ya sé que no lo expliqué bien, y por eso les recomiendo ver otros videos que hablan más a fondo sobre estos detalles. Lo cierto es que fue desde esta etapa donde se plantearon varios elementos característicos que hoy conocemos. De ahí salieron numerosas historias de Linterna Verde, surgieron otros miembros como John Stewart, Kilowog o Guy Gardner. Su historia se expandió con otras corporaciones que elegían a sus portadores dependiendo de su personalidad, como los linternas amarillos que eligen a sus miembros por el miedo, los linternas rojas por la furia, etc. Acá les dejo un gráfico de los otros linternas de colores, y de paso, pongan en los comentarios qué color de linterna se consideran. Así fue como fueron evolucionando hasta que algunos llegaron a unirse a la Liga de la Justicia, y al igual que otros héroes de DC, llegó el momento en el que salieron de los cómics, para adentrarse al terreno de las adaptaciones. Entre sus primeras apariciones, Hal Jordan fue el primero en dar el paso, comenzando como un héroe más que ayudaba a sus compañeros de la liga a detener a los villanos de turno, tanto en animación, como en live acción, por muy increíble que parezca esto último.
En la serie animada de Superman, Linterna Verde tuvo su aparición en un capítulo de la misma, solo que no era Hal Jordan, sino que fue otro llamado Kyle Rayner, que según los cómics, es un linterna muy creativo en sus construcciones y al parecer, es muy querido por el fandom. Lamentablemente esta sería la única aparición importante que tendría fuera de las historietas. En la era de Justice League del 2001, fue uno de los 7 superhéroes principales de la liga, y en esta ocasión, ese puesto se lo llevaría John Stewart, el sucesor y aprendiz de Hal Jordan, además de tener una conexión emocional con la chica halcón. Tanto en la serie original, como en Liga de la Justicia Ilimitada, fue un personaje recurrente dentro de la trama. Y en esta última, ahora sí Hal Jordan tuvo presencia en algún que otro episodio. Linterna Verde también participó en otras aventuras dentro de películas animadas, las series de Batman del 2004 o Batman el Valiente, hasta salieron en un episodio crossover en la serie de Doc Dodgers, donde el Pato Lucas sustituye a Hal Jordan al equivocarse de ropa en la lavandería. Incluso Alan Scott aparece en Smallville. Pero bueno, hasta este punto creo que empezaron a notar cierto patrón, ¿verdad? Por si no fue así, Green Lantern tuvo apariciones únicamente como un superhéroe de apoyo dentro de otros proyectos, sin tener películas o series propias, donde él sea el protagonista. Aún no se explotaba todo el lore que tenía en los cómics salvo en algunas pocas ocasiones dentro de otras historias. Pero eso cambiaría en el año 2009, donde por primera vez, Linterna Verde tendría su propia película en DVD. Linterna Verde, primer vuelo. Una película muy buena para conocer el origen de este héroe, a la corporación, y a los guardianes del planeta ahora, teniendo a Hal Jordan como protagonista, quien se encuentra con uno de los miembros que cayó moribundo a la Tierra buscando a un sucesor, y termina con la batalla contra el villano principal, Sinestro. En fin, en esta película nos enseñan de manera sobresaliente la historia de cómo Hal Jordan se convirtió en el Caballero Esmeralda del espacio, y gran parte de su mitología. Y hablando de Caballero Esmeralda, 2 años después salió una cinta más que no tiene que ver con la anterior, Green Lantern, Emerald Knights, y también fue un buen acierto a decir verdad, ya que aquí se enfoca más en los otros miembros de la corporación trabajando en equipos, y apuntando más al lore mostrando a distintos portadores del anillo en todo el universo como los defensores de la justicia y el orden. No diré más para no hacer spoilers, pero son cintas que recomiendo bastante para adentrarse dentro de la saga de los linternas. La televisión no se quedó atrás, pues si bien seguía apareciendo en otras películas y series, en 2012 llegó a tener su propia serie animada, y en 3D. Además, tenía a Bruce Timm involucrado en este proyecto, quien fue el principal responsable de Batman la serie animada. Pero a diferencia de otros programas de televisión de DC, donde sus episodios no tenían cierta continuidad en sus historias, esta serie contaría con una historia que nos muestra a Hal Jordan siendo un linterna verde por mucho tiempo y como protector de la Tierra, y la trama avanzaba conforme lo hacía cada capítulo, siendo ahora la corporación de los linternas rojas la gran amenaza a vencer. Hasta este punto parecía que Linterna Verde por fin obtuvo el reconocimiento que realmente merecía. 2 películas bien recibidas por la crítica y amadas por el público, una serie animada que invitan al espectador a quedarse a ver lo que vendría después. Ahora sí Linterna Verde se estaba haciendo respetar. O bueno, eso es lo que diría, de no ser porque en el cine estaba sucediendo algo que cambiaría la percepción que el público tendría sobre él. La mayor desgracia para Linterna Verde llegó con el estreno de su película en 2011, en medio de esos proyectos que tuvo durante esos años, un caso tan especial que da material para un video entero hablando exclusivamente del tema, y a este punto creo que ya todos sabemos lo que sucedió, así que seré breve. Básicamente, la historia es como una versión inferior del primer vuelo, donde Sinestro es el mentor de Hal Jordan y lo prepara para formar parte del cuerpo de linternas, terminando con la batalla contra el villano Parallax. Y por donde empiezo, el guión tiene varias incoherencias. Ha sido criticada como una cinta genérica con clichés. Los personajes no son para nada entrañables, a excepción de Hal por ser el protagonista, Sinestro, y yo diría que también Kilowog, pero el resto nada que ver, y los efectos especiales en CGI, tanto en escenas del espacio, como las construcciones producidas por el anillo, aunque esto último podría entenderlo un poco porque a ver, estas creaciones salen de la imaginación, así que emularlos para que se vean bien, y aún más en live action, debió ser todo un reto sin que el presupuesto se eleve hasta los cielos, aunque entre paréntesis, leí algunos comentarios diciendo que es una película infravalorada.
A ver, ¿seguros que estamos hablando de la misma película? Si me lo preguntan a mí, no me pareció tan horrible como muchos decían, ya que tiene varios elementos del cómic, pero si es por así decirlo, mediocre. Pero eso no sería el mayor problema, eso vendría por parte de las audiencias quienes la convertirían en un saco de boxeo para la cultura pop, volviéndose una burla para todos en todas partes. Te volviste loco por una cinta que es más mala que la de Linterna Verde. Según se dice, lo que Warner quiso hacer con este largometraje fue darle inicio a un universo compartido para hacerle competencia a Marvel, o mínimo hacerle una secuela teniendo a Sinestro como un Linterna Amarilla luego de la escena post-créditos. Pero esto no pudo ser posible debido a la desaprobación de cinéfilos y críticos, y una decepción en taquilla. Incluso el mismo actor principal, Ryan Reynolds, mostró su descontento hacia el resultado y también se burla de ella cada que puede. Pero eso no sería todo. El daño provocado se expandió hacia otros medios. Aparte de la secuela cancelada, se dice que esa fue la razón por la que la serie animada fue cancelada después de su primera temporada, donde se especula que darían paso a la corporación de linternas amarillas. Algunos chismes cuentan que la serie de Arrow, de la Arrowverse, no se llamó Green Arrow por temor a que la gente piense que estaba relacionada con la película, y lo que me pareció más grave, fue que ningún actor quería interpretar al personaje de Hal Jordan, ya que podría afectar a su carrera artística. Es por eso que no hubo rastro de la corporación en los siguientes años, y también Warner Bros. Se las arreglaría para desaparecer a Hal Jordan en otras producciones. Aunque en el 2014 se empezó a hablar de una posible nueva película llamada Green Lantern Corps, ambientada en el universo de Zack Snyder y escrita por Geoff Johns para estrenarse en 2020. Lo poco que se sabe es que Hal Jordan y John Stewart iban a ser los protagonistas. Y ya, no hay más información relevante. Luego de retrasarla unos cuantos años, esta nueva propuesta fue cancelada debido a la reestructuración de DC en esos tiempos. Ya saben, los problemas que tenía el DCU. De hecho, y por esto mismo, los ejecutivos le prohibieron a Zack Snyder añadir a John Stewart en el corte de director de Justice League, a pesar de que dicha escena ya estaba grabada, con un celular y en buena calidad, y en su lugar apareció el detective marciano al final de la película. Luego de eso, no tuvieron nada de presencia en otros proyectos de este universo. Tampoco aparecieron dentro del Arrowverso salvo algunas referencias, mucho menos una película donde ellos sean el eje central dentro del universo animado DC, que inició con Flashpoint Paradox, universo donde volvieron a ser héroes de apoyo y sin tanta relevancia. Es más, algunas veces Hal solo era el comediante del grupo. Linterna Verde se encargará de... Seguro recuerdan la gran aventura Lego, donde algunos personajes de Warner Bros. Hacen distintos cameos, y entre ellos estaba Green Lantern, usado como un chiste donde Superman no lo tolera, y que tampoco lo quiere cerca de él. Irónicamente este video llegó luego de otro video donde hablé de Superman. Hola, vecino. Ay, no. Soy Linterna Verde. Ay, mira esto, estamos juntos. Es una locura, ¿no? Es como si durante esa época Green Lantern hubiera sido restringido o baneado de producciones importantes luego del desastre que traería la película del 2011. Pero en los cómics no es que las cosas fueran mejores. Según lo que investigué, en la era de los nuevos 52, las corporaciones seguían mencionando sucesos pasados antes del reinicio, haciendo que dicho reinicio no les afectara como al resto del universo DC, causando un caos en la cronología. Y hablando un poco sobre la era actual, vamos por el universo absoluto. Existe la conversación sobre que esta nueva reinterpretación del personaje es un tanto lisio y enrevesado, considerado por algunos como el peor tomo de los cómics absoluto. Y ya que estamos hablando de la era moderna, es decir la actual, ¿cómo están las cosas? Pues... en 2022 se lanzó una nueva película animada, ahora dentro del nuevo universo Tomorrowverse. Linterna Verde, teman a mi poder, que no estuvo para nada mal, era una cinta más que decente, donde ahora se centraba en John Stewart, y junto a otros héroes unían fuerzas para derrotar, escuchen bien, a Sinestro, y a Hal Jordan controlado por Parallax. Como dije, no me parece mala, pero es lamentable el desperdicio que fue Hal como un Linterna Amarillo porque lo derrotaron más fácil de lo que parecía, es decir que lo nerfearon.
Ahora pasamos a finales de ese mismo año, donde sucedió el cambio de directiva de DC, con James Gunn y Peter Safran a la cabeza de los siguientes proyectos de la compañía. Durante el panel donde James Gunn expuso la nueva estructuración del nuevo universo DC, un panel que envejeció un tanto mal XD, se anunció entre todos ellos, una serie de televisión para los Linternas Verdes, llamada simplemente como Lanterns. Una serie que fue descrita como Hal Jordan y Jon Stewart serían los protagonistas, y que deberán resolver un misterio aterrador de la Tierra, siendo un adelanto para la gran amenaza que los héroes enfrentarán en este primer capítulo. Una serie en live acción que tomaría inspiración de algunos elementos de la serie True Detective, también de HBO. Y así pasó el tiempo, y en 2025 tuvimos la aparición de un Green Lantern en la reciente película de Superman, con Guy Gardner siendo miembro y líder actual de la Justice Gang. Aunque al principio creí que solo sería el comediante del grupo donde solo haría chistes, me sorprendió para bien y luego me di cuenta que esa era una de sus características desde los cómics. Además de la confirmación de una serie spin-off del universo de Mis Aventuras con Superman, llamada Mis Aventuras con Linterna Verde. Solo que no estará centrada en Hal, ni en Jon, sino por una chica que también proviene de la Tierra llamada Jessica Cruz. Las temporadas de la nueva serie de Superman son muy buenas, así que hay razones para confiar en este nuevo proyecto que llegará algún día. Y llegamos a 2026, y ahora estamos a la espera para la próxima serie del nuevo DCU, Lanterns. Y de nuevo, llegaron las críticas y controversias. Para empezar, el teaser que iba a lanzarse en marzo, se les filtró un día antes. Y cuando lo liberaron de manera oficial, la gente no quedó satisfecha con lo que estaban haciendo. Desde hace tiempo atrás se criticó el hecho de elegir a Kyle Chandler como Hal Jordan. No tanto por el actor, sino por la decisión de que Hal fuera un Linterna Verde experimentado, lo que significaba que no tendría importancia más adelante por la avanzada edad que tendría en el nuevo DCU. Por otro lado, creo que todos estamos conformes por la elección de Aaron Pierre como Jon Stewart. Volviendo al teaser, el fandom mostró su descontento por la estética, mencionando que no parecía una serie sobre los Linternas Verdes como policías espaciales. O lo más grave, es que, no tiene verde. O sea, no tiene sentido, viniendo de la mano de James Gunn, quien demostró que puede hacer producciones apegadas al material de los cómics, sobre todo el traje que se ve más marrón que verde. Hay quien dice que dichos trajes están basados en los de Tierra 1, considerando que usaron esas imágenes de Tierra 1 desde el principio, es decir, cuando anunciaron la serie. Pero eso no evitó el descontento de la comunidad. Ahora parece que quisieron darle un tono más realista como las cintas de superhéroes en la década de los 2010. Incluso había gente que pedía disculpas a la película del 2011. Ok, aquí ya están exagerando. En fin, pasaron las semanas, y soltaron a la luz el tráiler oficial donde ahora sí, pusieron verde por todas partes. Parece que escucharon a la gente, y ya empezaron a verla con buenos ojos. Ahora sí, en este tráiler se podían ver los poderes del anillo, escenas de acción, y que fue mejor que el primer adelanto. Y hace pocos días liberaron pósters de la serie, mostrando ahora sí el característico color verde de estos personajes, aunque aún no quedan totalmente convencidos por el traje que tenía Hal durante este avance. Supongo que ya cuando los episodios empiecen a salir veremos si se justifica este cambio. Por fin los fans estaban satisfechos, esperando el día del estreno de esta nueva serie de DC, y no termina ahí, debido a que salieron algunos rumores de que Jon Stewart podría volver en Man of Tomorrow, la secuela de Superman que se estrena el próximo año, al igual que Guy Gardner. Parece que Linterna Verde se recuperó luego de una inexistencia que tenía en años anteriores, una película aceptable en digital, y series en animación y en acción real próximas a estrenarse. Pero hay otra cosa que está pasando y es preocupante. Hace unos días salieron rumores muy fuertes de que Hal Jordan iba a morir al inicio de la temporada sin dejarnos verlo en acción. Pero a ver, no creo que sea para tanto, ya que no deja de ser un rumor, pero de ser cierto, los fans de Linterna Verde, o más bien de Hal Jordan, queden de nuevo en un limbo donde no puedan ser felices del todo. Yo quiero pensar que es solo un rumor, pero es algo malo tener eso en cuenta. Sería pensar que, o bien Warner Bros. O DC, odian al personaje luego del mal recibimiento de la película de 2011. Se supone que Hal Jordan es el Linterna Verde principal, y parece que DC intenta mostrarlo menos en pantalla, o sea como el protagonista, y ya vimos algunos ejemplos a lo largo de este video.
Y no es que me moleste que le den el foco central a Jon Stewart, es la teoría de que el verdadero héroe incomprendido no sean los Linternas Verdes, sino solo el más representativo de ellos, Hal Jordan. Aunque no todo es malo, sabiendo que hay gente que aún quieren a este personaje, así que solo el tiempo, y la nueva serie, serán quienes nos dirán qué le depara a Hal Jordan en el futuro. Con toda esta recopilación de Linterna Verde, puedo resumir que es un héroe infravalorado, no por la comunidad, sino por la productora de DC al no saber adaptarlo de una manera que haga felices a todos. Desde los cómics tuvo grandes historias que valdrían la pena verlas en el cine o en la televisión. Ha habido buenos proyectos, sí, pero actualmente ya no se sabe con certeza. Si me lo preguntan a mí, yo sugeriría que hagan una trilogía de películas fuera del nuevo DCU, estrenada en plataformas digitales, adaptando el arco de la noche más oscura. ¿Se imaginan si algo así pudiera existir? Porque si ya están haciendo una trilogía adaptando Batman Knightfall, ¿por qué no hacer algo similar con Green Lantern? Lo que sí me gusta es que gran parte del fandom aún aman sus historias y apariciones en otros medios, con todo y problemas que tuvo a lo largo de su vida. En fin, eso fue todo por esta ocasión. Díganme en los comentarios qué piensan del camino que Linterna Verde ha enfrentado en este tiempo. ¿Le tienen fe a la serie Lanterns? ¿Cuál fue su momento favorito de ellos? Déjenlo acá en los comentarios. Éxito no más sería. Buenas noches licenciados, y nos vemos cuando adapten a Kyle Rayner en live acción. Chao.